Saludo con gusto a Marco Antonio Baños, ex consejero del Instituto Nacional Electoral. Marco, gracias por estar con nosotros. Gracias, Guillermo. Muy buenas noches y un saludo muy afectuoso para todo tu auditorio. Muchas gracias, Marco. Estamos en vísperas de las elecciones en Coahuila y el Estado de México. Serán las últimas antes de la elección presidencial y parece que se han desatado los demonios. Todo mundo opina, todo mundo interviene, como si no hubiera leyes, como si no hubiera restricciones. ¿Cómo entiendes o cómo interpretas lo que está pasando? Mira, yo veo que a 19 días de que sea la jornada electoral del próximo 4 de junio, pues hay muchos intereses que están en torno de las elecciones de Coahuila y de Edomex, que son dos elecciones de gubernaturas y un congreso local, pero que son finalmente el preámbulo de las elecciones del 2024, donde se va a renovar la presidencia de la República y 9 gubernaturas adicionales, además de una cantidad impresionante de cargos. Son poco más de 20,000 cargos entre presidencias municipales, diputaciones locales, las diputaciones y las senadurías federales, más la presidencia de la República que están en juego. Entonces, todos tienen interés en que esto ocurra así. De manera muy significativa, pues estamos viendo lo que el presidente de la República está haciendo desde las mañaneras, lo que repiten cotidianamente sus gobernadores, que son 22, tomando en cuenta a sus aliados, lo que hacen todos los servidores públicos que siguen al presidente, pero en la misma secuencia, pues también vemos a los integrantes de los partidos de la oposición haciendo más o menos lo mismo para impulsar las candidaturas que tienen ellos registradas en este caso. Llama mucho la atención, por supuesto, la elección del Estado de México, porque dos mujeres que son Delfina Gómez y Alejandra del Moral se están disputando la gubernatura de la entidad electoralmente más grande, una de las entidades que también en términos económicos es muy significativa para la República. Pero creo que todos, absolutamente todos los que están interviniendo, lo están haciendo al margen de la legislación, más allá de lo que está permitido para las candidaturas y los partidos en el contexto de las campañas del Estado de México y de Coahuila. Los que por fuera de esas entidades federativas intervienen, los que dicen alguna cuestión, pues de alguna manera se mueven o al filo de la navaja o por encima de lo que establece la Constitución y la ley. Estos llamados recurrentes que, por ejemplo, hace el presidente de la República desde las mañaneras y ahora en el anuncio que hizo del famoso Plan C, pues son claramente una violación a lo que establece la Constitución, porque nos guste o no nos guste, Guillermo, tenemos un modelo cerrado. No es como en otros países donde los políticos, los gobernantes pueden hacer lo que ellos consideren adecuado durante las campañas o lo que puedan hacer. Aquí hay una prohibición tajante para que no se utilicen recursos públicos para efectos electorales y también para que los servidores públicos no vulneren el principio de imparcialidad, el principio de neutralidad y para que no aprovechen la posición privilegiada que les dan los cargos públicos para incidir, para presionar de alguna manera a los electores. Y creo que concretamente lo que el presidente de la República hace en las mañaneras, cuando, por ejemplo, el 11 de mayo pasado, lo recordarás, Guillermo, el presidente de la República pues hace un llamado enérgico con el tema del famoso Plan C y dice que no se vote por la oposición, que se vote todo por Morena, pero se está refiriendo a todas sus candidaturas. Y aquí el hecho concreto es que esto se transmite, las mañaneras se transmiten a través del sistema del Estado mexicano de radio y televisión, concretamente los canales 14 y por separado el canal 11, pero repiten y esos son medios que se pagan con recursos públicos y entonces se actualiza la violación al artículo 134 que dice que los recursos públicos no pueden ser utilizados para efectos electorales, pero hay esa situación, creo que está desbordado ya el tema. Todos están en lo que va a significar el 2024 y todos están buscando llevar los mejores beneficios para sus partidos y sus candidaturas, para las personas que ellos consideren más adecuadas para la presidencia de la República, y lo están haciendo en mayor o en menor medida absolutamente todos, políticos de Morena, políticos del PAN, políticos del PRI, del PRD, del Movimiento Ciudadano, etcétera.
Vemos cómo, por ejemplo, Movimiento Ciudadano a través de Clemente Castañeda, pues está prácticamente ya en lo que también va a ser el relevo en la gubernatura en el 2024 en el estado de Jalisco y así sucesivamente, pero todos moviéndose al margen de las prohibiciones que les establece el artículo 134 constitucional, y particularmente para Coahuila y el Estado de México hay también una prohibición que establece el 41, que dice que durante las campañas electorales no se pueden hacer difusión de logros de gobierno. Y el presidente todos los días habla de la importancia de los programas sociales, de las becas a los jóvenes, de los apoyos a los adultos mayores, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo ello, en mi opinión, Guillermo, pues sí se está dando en el marco de las prohibiciones, vulnerando las prohibiciones que los servidores públicos tienen. Lo dices muy bien, Marco Antonio Baños, y eso hace que la situación se torne más grave y delicada cuando hablamos que desde Palacio Nacional, déjame decirlo de una manera más que coloquial, se alborote el gallinero, porque todo lo que el presidente dice lo replican ciegamente sus seguidores, cuando es el propio presidente quien desde la tribuna de la mañanera en Palacio Nacional convoca a votar por unos y a no votar por otros. Es un asunto grave, Marco. ¿Está haciendo la autoridad electoral lo necesario para contener estos excesos? Mira, vamos a ver ahora qué ocurre con una queja que recientemente presentó Federico Dorin a propósito de las declaraciones del 11 de mayo que estábamos comentando, donde el presidente pues habla de los programas sociales, habla de que para que estos puedan continuar es necesario que se vote por las candidaturas de Morena, que es necesario que la gente tome conciencia de que no hay por qué mantener a los conservadores, a los liberales en el poder, que hay que quitarlos, y eso son alusiones pues a temas del Estado de México y de Coahuila que están en las contiendas electorales. Entonces Dorin, como representante del PAN en lo que está significando la elección del Estado de México, presentó una solicitud de medidas cautelares en el INE para que le ordenen al presidente de la República que deje de intervenir en estas cuestiones. Yo creo que el arbitraje, y lo quiero decir con mucha claridad, que el INE realiza, siendo un arbitraje importante que dicta las medidas cautelares, pero al final de cuentas no ocurre nada, porque más allá de que el INE ordene que se suspenda la emisión de algún mensaje, de que el presidente no diga X o Y cosa, o los gobernadores, o los diputados, o los senadores, pues el hecho concreto es que no hay una sanción que realmente resulte correctiva de este tipo de conductas. Y no es una actitud deliberada de la autoridad administrativa, sino que no hay, digamos, esa posibilidad institucional para poder implementar sanciones que realmente sean correctivas para estas conductas que se apartan de la Constitución. Y si me apuras un poco entre que el INE dicta las cautelares y que entre el tribunal se las corrige y a veces dice que no es legal la emisión de esas cautelares, pues entonces dejan un marco completamente abierto para que los servidores públicos, el presidente, pues pueda hacer y decir lo que quiera. No hay sanciones adecuadas, no son correctivas de estas conductas, y por consecuencia, pues el arbitraje tanto del INE como de los tribunales electorales, pues deja mucho que desear y no nos permite pues una contienda donde no se metan ilegalmente las manos en las elecciones para que los candidatos de la preferencia de estos servidores pues tengan ciertos beneficios. Y eso es la verdad muy lamentable, sobre todo porque las violaciones sistemáticas, en mi opinión, Guillermo, lo digo por supuesto a título personal, pero me parece que estas violaciones sistemáticas al Estado de Derecho, a lo que dice la Constitución, a esta política de polarización, de confrontación permanente que la hemos visto del presidente hacia todo mundo, hacia los medios de comunicación, hacia los partidos de la oposición, hacia las organizaciones de ciudadanos, hacia el Poder Judicial, pues son verdaderamente inconvenientes para una democracia como la nuestra. Estamos en rigor acostumbrados pues a que haya, digamos, un respeto más remarcado, más claro entre los poderes públicos y sobre todo entre los gobernantes y el resto de las instituciones o los actores políticos. Pero creo, regresando a tu pregunta, que ese arbitraje que le toca a las autoridades electorales, el INE, los OPLES, los tribunales,
está siendo absolutamente insuficiente, en mi opinión. Marco Baños, ex consejero del Instituto Nacional Electoral. La oposición acusa a López Obrador de usar el poder, los recursos públicos y los medios a su disposición para promover el voto a favor de Morena y en contra de los demás. A su más puro y conocido estilo, López Obrador niega todo, dice que no viola la ley, a pesar de que la evidencia muestra algo diferente. Si entiendo bien, tu opinión es que la autoridad electoral tendría que ser más tajante. ¿Es así? Sí, yo creo que esto debería de hacerse así. Se tiene que pensar, Guillermo, en algún tipo de sanción un poquito más drásticas. Por ejemplo, si las multas en términos de dinero no están siendo suficientes, porque, por ejemplo, Morena pues tiene 1,700 millones de pesos de financiamiento público federal y una cantidad parecida por el financiamiento que le entregan en los OPLES en cada una de las entidades federativas, pues obviamente una sanción de dinero no significa para Morena, que tiene mucho dinero por el financiamiento público, pues una sanción adecuada. Pero se podría pensar, por ejemplo, en retirar el uso de los espacios en la radio y la televisión para colocar spots. Se podría pensar, por ejemplo, en el caso de los servidores públicos, en algún esquema de interpretación que permita la inhabilitación o la suspensión temporal de algunos de estos servidores por violaciones sistemáticas a la Constitución. Esto creo que lo puede revisar no el INE, pero sí el Tribunal Electoral. Entiendo que en el caso del presidente, pues es una situación específica porque la Constitución solo permitiría que el presidente de la República sea juzgado por traición a la patria o por situaciones verdaderamente graves para el país. Pero en el caso del resto de los servidores, el secretario de Gobernación, la jefa de gobierno, los gobernadores, etcétera, me parece que sí tendrían que ser revisados en un esquema distinto que permitan que las sanciones que impongan las autoridades sean más eficaces frente a lo que está ocurriendo en este momento. Marco Baños, dentro de Morena mismo, veíamos testimonios y los escuchábamos hace un rato, están ocurriendo cosas muy descaradas que alientan a algunos y critican a otros, como por ejemplo que los gobernadores apoyen a una corcholata en perjuicio de otras, y todo apunta a que apoyan a Claudia Sheinbaum en detrimento de Marcelo Ebrard o de Ricardo Monreal. Ha habido muestras de inconformidad internas expresadas públicamente. ¿A dónde puede llegar esto? Mira, estas son violaciones claramente a los procedimientos internos de los partidos políticos para elegir a sus candidatas y candidatos. Son temas que tienen que ser denunciados directamente, no ante el INE, sino ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y creo que esa situación podría hacer que el tribunal tomara medidas correctivas también importantes. No sé, sanciones o inhabilitaciones a los dirigentes del partido, volver a ordenarles que repitan los procedimientos de selección de los propios candidatos. Este es un tema muy delicado porque al final de cuentas, con independencia de que los partidos tienen una vida interna que en términos reales debería de ser respetada por las autoridades electorales, también es un hecho concreto que los partidos políticos internamente violan los derechos de sus propios militantes y por eso hay quejas sistemáticas en relación a estos temas que, vuelvo a insistir, estos de acuerdo con la ley están en la cancha del Tribunal Electoral y este sería el que tendría que tomar decisiones tajantes también para poder corregir esto, porque pues sabemos muy bien lo que está pasando en el juego de las encuestas que no tienen una base clara, que no tienen una muestra que todo el mundo sepa, una metodología que pueda ser verificada y que en rigor, pues yo al menos no tengo evidencias de que las encuestas se realicen y por consecuencia, pues son los dedazos, son las decisiones de López Obrador para las candidaturas de las gubernaturas y otras candidaturas importantes de Morena, las que son las decisiones que permean para ese tipo de tomas de decisiones, violando los procedimientos internos, en este caso de Morena, y obviamente favoreciendo, al menos en lo que se refiere a la contienda presidencial, pues a el caso concreto de Claudia Sheinbaum frente al resto de los competidores, pese a que dijeron que iban a permitir en los estados una contienda más pareja, y Monreal pues se ha quejado sistemáticamente de eso, pero pues ahora Monreal ya lo vemos completamente decantado del lado del presidente y casi diciendo
que él hará lo que le diga el presidente de la República. Pues así están las cosas. Marco Antonio Baños, ex consejero del Instituto Nacional Electoral, muchas gracias por ayudarnos con tus puntos de vista a entender mejor cómo está el panorama electoral en el país. Marco, hasta pronto. Gracias a ti, Guillermo, y un saludo como siempre muy afectuoso y respetuoso para todo el público.